Las llamas no distinguen entre ricos y pobres cuando devoran los sueños. Federico Ávila jamás imaginó que su despertar más brutal llegaría envuelto en humo y cenizas. Desde su ventana contempló cómo Karina Velázquez corría hacia el peligro que él no podía enfrentar. Ella, la mujer invisible que limpiaba sus pisos, se convertía en el héroe que él nunca fue. La empleada tapó al niño con su propio cuerpo. Durante el incendio, descubrirás cómo el fuego puede quemar más que madera y tela. Suscríbete para no perderte historias que transforman corazones de piedra en algo humano. La madrugada del 15 de marzo se desplomó sobre la mansión Ávila como una pesadilla que nadie había pedido. Federico despertó no por el sonido de las alarmas, sino por el olor acre que se filtraba bajo la puerta de su oficina en el segundo piso. Sus ojos se abrieron de golpe y por un momento creyó que estaba soñando. El aire espeso le quemaba la garganta y cuando se incorporó en el sofá de cuero donde había pasado otra noche trabajando, la realidad lo golpeó como un puño cerrado. Las llamas ya habían comenzado su danza destructiva en algún lugar de su hogar, y él estaba atrapado en su torre de cristal y documentos financieros. La ironía era cruel. El hombre que controlaba millones de pesos no podía controlar el fuego que amenazaba con devorar todo lo que realmente importaba. El pánico se apoderó de él cuando recordó que Benjamín dormía en su habitación del primer piso, al otro extremo de la casa. Su hijo de 5 años, frágil como una hoja de otoño, con sus pulmones delicados que luchaban contra el asma desde que nació. Federico corrió hacia la puerta de su oficina, pero el metal estaba ardiendo. Sus manos se quemaron al intentar girar la manija y un grito de dolor y desesperación escapó de su garganta. Estaba encerrado, prisionero de su propia fortaleza de éxito y ambición. Las ventanas de su oficina daban al jardín trasero, demasiado altas para saltar sin romperse el cuello. Desde allí podía ver la parte de la casa donde dormía su hijo, pero no podía hacer nada más que observar cómo el humo comenzaba a filtrarse por las ventanas del primer piso. Karina Velázquez había llegado temprano esa mañana, como siempre lo hacía los martes. A las 5:30 de la madrugada, cuando el mundo aún dormía, ella ya estaba en la cocina preparando el desayuno para la familia Ávila. Era una mujer menuda, de manos callosas y corazón gigante, que había aprendido a moverse por la mansión como una sombra silenciosa. Federico apenas la notaba cuando ella limpiaba a su alrededor como si fuera parte del mobiliario. Para él, Karina era simplemente otra empleada más, reemplazable como cualquier objeto en su vida perfectamente ordenada. Nunca se había molestado en conocer su historia, sus sueños, o el hecho de que ella tenía 3 hijos propios, esperándola en una casa humilde al otro lado de la ciudad. Para Federico, las personas como Karina existían para servir, no para ser vistas como seres humanos completos. El olor a humo llegó a la cocina como un visitante no deseado, y Karina supo inmediatamente que algo terrible estaba sucediendo. Sus instintos maternales, afinados por años de cuidar a sus propios hijos y a Benjamín, se activaron como una alarma interna. Dejó caer la taza de café que estaba preparando y corrió hacia el pasillo principal. El humo se hacía más denso con cada paso, y cuando llegó al pie de las escaleras, pudo ver las llamas lamiendo las paredes del primer piso como lenguas hambrientas. Su primer pensamiento no fue para su propia seguridad, sino para el niño que dormía en la habitación al final del corredor. Benjamín, con sus mejillas sonrosadas y su respiración frágil, estaba en peligro mortal. Sin dudarlo un segundo, Karina se cubrió la boca con su delantal y se lanzó hacia el humo espeso que ya comenzaba a llenar la casa como una niebla venenosa. Federico, desde su ventana, vio una figura pequeña moviéndose entre el humo en el jardín. Al principio, no pudo distinguir quién era,
Pero cuando la silueta se acercó a la ventana de la habitación de Benjamín, reconoció la forma familiar de Karina. Su corazón se detuvo por un momento al darse cuenta de lo que estaba viendo. La mujer que él había ignorado durante años, la empleada que consideraba invisible e insignificante, estaba arriesgando su vida para salvar a su hijo. Mientras él permanecía atrapado en su oficina, impotente y desesperado, Karina se convertía en la única esperanza de Benjamín. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no solo por el humo que se filtraba por las rendijas, sino por la comprensión devastadora de que había estado ciego durante tanto tiempo. La mujer que limpiaba sus pisos tenía más valor en su corazón que él en toda su fortuna. El tiempo se movía como melaza espesa mientras Federico observaba desde su prisión de cristal. Karina había logrado entrar a la habitación de Benjamín, y aunque no podía ver exactamente qué estaba sucediendo adentro, podía imaginar la escena que se desarrollaba. Su hijo, probablemente despertando confundido y asustado por el humo, encontrándose con los brazos protectores de una mujer que no era su madre biológica, pero que en ese momento se convertía en su ángel guardián. Federico golpeó la ventana con sus puños, gritando nombres que el viento se llevaba, sintiendo cómo su mundo de certezas se desmoronaba junto con las vigas de su casa. Por primera vez en su vida, todo su dinero, todo su poder, toda su influencia no servían para nada. Era solo un hombre desesperado, observando cómo alguien más salvaba lo que él más amaba en el mundo. Karina encontró a Benjamín acurrucado en su cama, tosiendo violentamente mientras el humo se espesaba a su alrededor como una manta gris y sofocante. El niño la miró con ojos enormes llenos de terror, y en ese momento, algo primitivo y maternal se activó en el corazón de Karina. No importaba que no fuera su hijo biológico. En ese instante, Benjamín era suyo para proteger, suyo para salvar, suyo para amar con la ferocidad de una madre que enfrenta la muerte misma. Sus manos temblaron mientras lo levantaba de la cama, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se aferraba a ella con la desesperación de quien sabe que su vida pende de un hilo. El asma de Benjamín hacía que cada respiración fuera una batalla, y Karina sabía que tenían muy poco tiempo antes de que sus pulmones delicados sucumbieran al humo venenoso que llenaba la habitación como agua en un barco que se hunde. El pasillo hacia la salida estaba bloqueado por las llamas que danzaban como demonios hambrientos, cortando cualquier ruta de escape hacia la puerta principal. Karina miró hacia la ventana de la habitación, calculando rápidamente sus opciones. La caída desde el primer piso no era mortal, pero podría lastimar gravemente a Benjamín si no lo hacía correctamente. Sus años de experiencia cuidando niños le habían enseñado que a veces las decisiones más difíciles son las que se toman en segundos, sin tiempo para dudar o reconsiderar. Con Benjamín aferrado a su cuello como un koala asustado, Karina se dirigió hacia la ventana, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. No había héroes en los cuentos de hadas de su infancia que se parecieran a ella. Una mujer trabajadora, de manos ásperas y sueños modestos, pero en ese momento se sentía más poderosa que cualquier superhéroe de las películas. Federico observaba desde su ventana con el corazón en la garganta, viendo cómo Karina aparecía en la ventana de la habitación de su hijo con Benjamín en brazos. La distancia no le permitía ver los detalles, pero podía sentir la determinación en cada movimiento de la mujer. Ella no dudó, no vaciló, no perdió tiempo en cálculos complejos, simplemente actuó con la certeza de quien sabe que el amor verdadero no conoce el miedo. Federico vio cómo Karina se posicionaba en el marco de la ventana, preparándose para saltar, y en ese momento comprendió que estaba presenciando algo sagrado. No era solo un rescate, era la manifestación pura del sacrificio humano.
el tipo de amor que él había leído en libros pero nunca había experimentado en carne propia. Sus lágrimas caían libremente ahora, mezclándose con el sudor y el hollín que manchaba su rostro, mientras observaba a una mujer común convertirse en algo extraordinario. El salto fue un momento suspendido en el tiempo, como si el universo hubiera decidido pausar su rotación para presenciar el acto de valor más puro que Federico había visto jamás. Karina se lanzó desde la ventana con Benjamín protegido contra su pecho, su cuerpo curvándose instintivamente para absorber el impacto de la caída. Aterrizaron en el jardín con un ruido sordo que Federico pudo escuchar incluso desde su altura, y por un momento terrible, ninguno de los dos se movió. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier explosión, llenando el aire con una tensión que parecía capaz de romper el cristal de las ventanas. Federico presionó su rostro contra el vidrio, tratando de ver si estaban bien, si habían sobrevivido al salto, si su hijo seguía respirando. La distancia y el humo hacían imposible distinguir detalles, pero entonces vio movimiento. Karina se incorporaba lentamente, aún con Benjamín en sus brazos, alejándose de la casa en llamas hacia la seguridad del jardín. Pero el peligro no había terminado. Una explosión en la planta baja sacudió toda la estructura de la mansión, enviando una lluvia de chispas y fragmentos ardientes hacia el jardín donde Karina y Benjamín habían encontrado refugio temporal. Federico vio con horror cómo su empleada, en lugar de correr hacia la seguridad, se arrojó sobre su hijo para protegerlo de los escombros que caían como meteoritos en llamas. Su cuerpo se convirtió en un escudo humano, cubriendo completamente a Benjamín, mientras las chispas y los fragmentos calientes golpeaban su espalda y sus brazos. Era una imagen que se grabaría para siempre en la memoria de Federico, una mujer que él había considerado insignificante, sacrificando su propia seguridad para proteger a su hijo con una devoción que él mismo no estaba seguro de poseer. En ese momento, todas sus nociones sobre el valor, la importancia y la dignidad humana se desmoronaron como las vigas de su casa. El humo se hacía más denso en la oficina de Federico, y él sabía que pronto tendría que encontrar una manera de escapar, o sucumbiría a la asfixia. Pero no podía apartar los ojos de la escena que se desarrollaba en su jardín. Karina seguía cubriendo a Benjamín con su cuerpo, protegiéndolo no solo de los escombros, sino también del humo tóxico que se extendía como una nube venenosa. Sus movimientos eran deliberados y protectores, cada gesto calculado para maximizar la seguridad del niño, incluso a costa de su propia comodidad y bienestar. Federico se dio cuenta de que estaba presenciando el tipo de amor que él había buscado toda su vida sin saberlo, un amor incondicional, desinteresado, que no esperaba nada a cambio. Era el amor que él había recibido de su propia madre años atrás, el mismo que había olvidado en su búsqueda obsesiva del éxito financiero. Karina le estaba dando a su hijo algo que todo el dinero del mundo no podía comprar: la certeza de que alguien estaría dispuesto a morir por él. Los bomberos llegaron como ángeles vestidos de amarillo, sus sirenas cortando la madrugada como cuchillos que rasgaran el silencio mortal. Federico los vio desde su ventana, corriendo hacia el jardín donde Karina aún mantenía a Benjamín protegido bajo su cuerpo tembloroso. La escena que se desarrollaba ante sus ojos era surrealista. Su empleada, la mujer a quien había pagado un salario mínimo durante 3 años, había arriesgado todo por su hijo mientras él permanecía atrapado en su torre de marfil. Cuando los paramédicos se acercaron a Karina, Federico pudo ver que ella no se movía de encima de Benjamín hasta estar completamente segura de que los profesionales se harían cargo. Incluso en ese momento de rescate, su instinto protector seguía activado, como si hubiera adoptado al niño como propio en el momento más crucial de sus vidas.
La imagen de esa mujer pequeña y valiente, con su uniforme de trabajo manchado de hollín y sangre, se grabó en el alma de Federico como una marca de fuego que jamás podría borrarse. Cuando finalmente los bomberos lograron rescatar a Federico de su oficina, bajándolo por una escalera que parecía interminable, lo primero que hizo fue correr hacia la ambulancia, donde habían llevado a Karina y Benjamín. Sus piernas temblaban no solo por el shock del incendio, sino por la comprensión devastadora de lo que había presenciado. Al llegar junto a la ambulancia, vio a su hijo consciente y respirando, con una máscara de oxígeno que ayudaba a sus pulmones delicados a recuperarse del humo inhalado. Benjamín estaba asustado pero vivo, sus ojos grandes buscando constantemente a Karina, como si hubiera desarrollado un vínculo inquebrantable con la mujer que lo había salvado. Federico se acercó a su hijo, pero Benjamín extendió su pequeña mano hacia Karina, quien estaba siendo atendida por quemaduras en la espalda y los brazos. En ese gesto simple, Federico comprendió que había perdido algo más que una casa esa noche. Había perdido la oportunidad de ser el héroe de su propio hijo. Karina estaba consciente, pero claramente dolorida, con vendajes que cubrían las quemaduras que había sufrido al proteger a Benjamín de los escombros ardientes. Cuando vio a Federico acercarse, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor físico, sino de alivio al ver que él estaba bien. Su primera pregunta no fue sobre su propio estado de salud, sino sobre si Federico había resultado herido en el incendio. Esta mujer, que había arriesgado su vida y había resultado herida en el proceso, se preocupaba por el bienestar de su empleador, con una sinceridad que Federico no había experimentado jamás. En sus ojos no había resentimiento por los años de indiferencia, no había reclamos por el trato distante que había recibido. Solo había una preocupación genuina y humana que contrastaba brutalmente con las relaciones superficiales que Federico había cultivado en su mundo de negocios. Era como si Karina hubiera visto algo en él que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. El paramédico explicó a Federico que Karina había sufrido quemaduras de 2º grado en la espalda y los brazos, resultado directo de haberse usado como escudo humano para proteger a Benjamín. Las heridas sanarían, pero dejarían cicatrices permanentes que ella llevaría como testimonio de su acto heroico. Federico escuchó el diagnóstico médico, pero lo que realmente lo impactó fue la explicación de cómo había ocurrido cada herida. Cada marca en el cuerpo de Karina correspondía a un momento específico en que ella había interpuesto su carne entre el peligro y su hijo. No había sido un acto impulsivo o accidental, había sido una decisión consciente y repetida de sacrificar su propia integridad física por la seguridad de Benjamín. Federico se dio cuenta de que estaba viendo las heridas de guerra de una batalla que él no había podido pelear. Marcas de honor en el cuerpo de una mujer que había demostrado más valor en una noche que él en toda su vida. Mientras esperaban a que llegara la ambulancia que trasladaría a Karina al hospital, Federico se sentó junto a ella en silencio, luchando contra las palabras que se agolpaban en su garganta como pájaros enjaulados. Quería disculparse por años de indiferencia, quería agradecerle por salvar a su hijo, quería preguntarle cómo había encontrado el valor para hacer lo que él no pudo. Pero todas las palabras le parecían inadecuadas, pequeñas e insignificantes, comparadas con la magnitud de lo que había presenciado. Karina, percibiendo su lucha interna, le sonrió débilmente y le dijo con voz ronca por el humo: «Benjamín es un niño especial, señor Federico. Cualquiera habría hecho lo mismo». Pero Federico sabía que eso no era cierto. No cualquiera habría corrido hacia el peligro. No cualquiera habría usado su cuerpo como escudo. No cualquiera habría antepuesto la vida de otro a la propia sin dudarlo un segundo. Lo que Karina había hecho esa noche era extraordinario. Y él había sido testigo de una clase de grandeza que no se enseña en las escuelas de negocios.
La casa que había sido su hogar durante 15 años ahora era solo una estructura carbonizada, con ventanas rotas que parecían ojos ciegos mirando hacia el cielo gris del amanecer. Federico observó los restos de su vida material mientras los bomberos continuaban su trabajo de extinción, pero por primera vez en años, la pérdida de sus posesiones no le causaba el dolor que había esperado. Todo lo que realmente importaba estaba vivo. Su hijo respiraba gracias a Karina, y él había aprendido una lección sobre el valor humano que ninguna universidad podría haberle enseñado. Las llamas habían destruido su casa, pero habían iluminado algo que había estado oculto en la oscuridad de su arrogancia, la comprensión de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de sacrificarse por otros. Karina, con su salario modesto y su vida sencilla, era más rica que él en las únicas monedas que realmente importan: el amor, el valor y la compasión genuina. En el hospital, Federico se convirtió en una sombra que seguía a Karina por los pasillos, observando cómo las enfermeras la trataban con una mezcla de respeto profesional y admiración personal. La noticia del rescate heroico se había extendido rápidamente entre el personal médico, y todos querían conocer a la mujer que había arriesgado su vida por salvar a un niño. Federico escuchaba las conversaciones susurradas, viendo cómo los médicos y enfermeras hablaban de Karina, con el tipo de reverencia que él había esperado recibir toda su vida por sus logros financieros. Pero nadie lo miraba a él con esa admiración. Él era simplemente el padre del niño rescatado, el hombre que había estado atrapado, mientras otros actuaban con valor. La ironía era dolorosa. En el momento más importante de su vida como padre, había sido un espectador impotente, mientras que una empleada se había convertido en la protagonista de la historia de salvación de su hijo. Benjamín se recuperaba rápidamente en su habitación del hospital, pero se negaba a separarse de Karina. Cada vez que ella salía de la habitación para recibir tratamiento para sus quemaduras, el niño se agitaba y preguntaba por ella con una ansiedad que partía el corazón de Federico. Era evidente que el trauma del incendio había creado un vínculo profundo entre Benjamín y su salvadora, una conexión que trascendía las barreras sociales y económicas que Federico había construido inconscientemente en su vida. Viendo a su hijo aferrarse a la mano vendada de Karina, Federico comprendió que había perdido algo más que una casa esa noche. Había perdido la oportunidad de ser el primer héroe en la vida de su hijo. Esa posición ahora le pertenecía para siempre a una mujer que él había tratado como invisible durante años, y la justicia poética de esa situación no se le escapaba. Las horas en el hospital se convirtieron en una vigilia de reflexión para Federico, quien por primera vez en años no tenía reuniones que atender, llamadas que responder o decisiones financieras que tomar. Sentado en una silla de plástico junto a la cama donde Karina descansaba, se encontró observando realmente a esta mujer por primera vez. Notó las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, producto de años de trabajo duro y madrugadas tempranas. Vio las callosidades en sus manos, evidencia de una vida dedicada al trabajo físico y al cuidado de otros. Observó la forma en que sonreía a las enfermeras a pesar de su dolor, irradiando una calidez genuina que contrastaba con la frialdad calculada de las sonrisas que él intercambiaba en sus círculos sociales. Karina era real de una manera que él había olvidado cómo ser, auténtica en un mundo donde él había aprendido a usar máscaras para cada ocasión. Cuando Karina finalmente despertó después de varias horas de sueño inducido por los analgésicos, lo primero que preguntó fue por Benjamín. No por su propio estado de salud, no por el tiempo que necesitaría para recuperarse,
no por si tendría cicatrices permanentes. Su primera y única preocupación era el bienestar del niño que había salvado. Federico le aseguró que Benjamín estaba bien, que los médicos habían confirmado que no había daño permanente en sus pulmones, que se recuperaría completamente. Solo entonces, Karina sonrió con alivio genuino, y Federico vio en esa sonrisa algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo, la satisfacción pura que viene de haber hecho algo verdaderamente importante. No la satisfacción superficial de cerrar un negocio exitoso o de ver crecer su cuenta bancaria, sino la satisfacción profunda y duradera de haber salvado una vida, de haber marcado una diferencia real en el mundo. Federico intentó varias veces durante esa larga noche en el hospital encontrar las palabras adecuadas para expresar su gratitud, pero cada intento se sentía inadecuado e insuficiente. ¿Cómo se agradece a alguien por salvar lo que más amas en el mundo? ¿Qué palabras pueden capturar la magnitud de un sacrificio tan puro y desinteresado? Finalmente, cuando Karina estaba lo suficientemente alerta para mantener una conversación, Federico se acercó a su cama y simplemente dijo: «No sé cómo agradecerte lo que hiciste por Benjamín». Karina lo miró con ojos que brillaban con una sabiduría que él no había notado antes y respondió: «No hay nada que agradecer, señor Federico. Cuando amas a alguien, no piensas en el peligro, solo actúas». Sus palabras fueron como una revelación para Federico, quien se dio cuenta de que Karina amaba a su hijo con una pureza que él mismo había perdido en algún lugar del camino hacia el éxito financiero. La madrugada encontró a Federico aún sentado junto a la cama de Karina, observando cómo la luz del amanecer se filtraba por las ventanas del hospital y bañaba su rostro con una suavidad dorada. En esa luz pudo ver claramente las cicatrices que comenzaban a formarse en sus brazos, marcas permanentes del sacrificio que había hecho por su hijo. Pero también pudo ver algo más: la dignidad inquebrantable de una mujer que había encontrado su propósito en el servicio a otros, la belleza interior que brillaba más fuerte que cualquier joya que él hubiera podido comprar. Federico comprendió en ese momento que había estado viviendo en un mundo de valores invertidos, donde el precio de las cosas había eclipsado su verdadero valor. Karina, con su salario modesto y su vida sencilla, poseía una riqueza espiritual que él había perdido hacía mucho tiempo. Ella era lo que él había olvidado como ser, completamente humana, genuinamente compasiva y capaz de un amor que no conocía límites ni condiciones. Los bomberos llegaron cuando las llamas ya habían devorado la mitad del ala este de la mansión, sus sirenas cortando la madrugada como cuchillos que desgarraban el silencio culpable de Federico. Él había logrado salir de su oficina cuando el humo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta, pero sus piernas temblaban no por el miedo al fuego, sino por la imagen que se había grabado a fuego en su retina. Karina, cubriéndolo todo con su cuerpo frágil, convirtiéndose en un escudo humano contra la muerte. Los paramédicos trabajaban sobre ambos cuerpos en el jardín, bajo las luces intermitentes de las ambulancias que pintaban la escena de rojo y azul, colores que se mezclaban como la sangre y las lágrimas en el corazón destrozado de Federico. Benjamín respiraba con dificultad, pero respiraba, y cada inhalación de su hijo era un recordatorio punzante de que esa respiración existía gracias a una mujer que él había tratado como invisible durante años. Karina permanecía inconsciente, su rostro ennegrecido por el humo pero sereno, como si incluso en la inconsciencia supiera que había cumplido con algo más grande que ella misma. Federico se acercó a los paramédicos con pasos vacilantes, sintiendo por primera vez en décadas que su dinero, su poder, su influencia, no servían absolutamente para nada en este momento crucial, donde solo importaba el latido de dos corazones que habían arriesgado todo por amor.
El médico de emergencias, un hombre joven con ojos cansados pero decididos, le explicó a Federico que Benjamín había inhalado humo, pero que sus signos vitales eran estables, mientras que Karina había sufrido quemaduras de segundo grado en la espalda y los brazos, precisamente en las zonas donde había protegido al niño del calor abrasador. Federico escuchaba las palabras médicas como si vinieran de muy lejos, filtradas a través de una neblina de shock y culpa que lo envolvía como una mortaja invisible, porque cada detalle de las heridas de Karina era una acusación directa contra su negligencia, su ceguera, su incapacidad para ver lo que había estado frente a él todo este tiempo. Las quemaduras en su espalda dibujaban un mapa de sacrificio que Federico nunca podría borrar de su memoria, marcas físicas de una entrega que él jamás había sido capaz de ofrecer a nadie, ni siquiera a su propio hijo, mientras los paramédicos preparaban las camillas para el traslado al hospital. Federico sintió que algo fundamental se quebraba dentro de él, no con el estruendo dramático de una explosión, sino con el silencio terrible de algo que se desmorona lentamente. Como los cimientos de una casa construida sobre arena, el aire nocturno olía a humo, a madera quemada y a algo más profundo que Federico no podía identificar, pero que sospechaba era el aroma de su propia transformación comenzando a gestarse entre las cenizas de sus certezas. Cuando las ambulancias se alejaron con sus luces parpadeantes, llevándose a Benjamín y Karina hacia el hospital, Federico se quedó solo en el jardín de su mansión, parcialmente destruida, rodeado de bomberos que apagaban los últimos rescoldos de un incendio que había quemado mucho más que madera y tela. En el hospital, Federico caminaba por los pasillos blancos como un fantasma perdido en su propio purgatorio. Sus zapatos italianos hechos a mano resonando contra el linóleo con un eco hueco que parecía burlarse de toda la elegancia superficial que había cultivado durante años. Las enfermeras lo miraban con esa mezcla de respeto y distancia que siempre había acompañado su presencia en cualquier lugar, pero ahora esa deferencia le resultaba nauseabunda, como un sabor amargo que no podía quitarse de la boca porque sabía que no la merecía, no después de lo que había presenciado esa noche. Benjamín dormía en una habitación privada, conectado a un monitor que registraba cada latido de su corazón con un pitido constante que sonaba como un metrónomo, marcando el tiempo de la culpa de Federico, mientras que Karina yacía en la unidad de quemados, sedada pero estable, según le habían informado los médicos, con esa neutralidad profesional que no lograba ocultar la gravedad de sus heridas. Federico se sentó en una silla de plástico entre las dos habitaciones, incapaz de decidir dónde debía estar, sintiendo que no merecía estar en ninguna de las dos porque su presencia era un recordatorio viviente de su fracaso como padre y como ser humano. Las horas pasaban con una lentitud cruel, cada minuto cargado de preguntas que Federico no sabía cómo responder. ¿Cuándo había dejado de ver a Karina como una persona real? ¿Cuándo había comenzado a tratar a su propio hijo como una responsabilidad más que como el centro de su universo? ¿Cuándo se había vuelto tan ciego a todo lo que realmente importaba en la vida? El amanecer llegó filtrado a través de las ventanas del hospital, una luz gris y fría que iluminaba la devastación emocional en el rostro de Federico, quien por primera vez en años no tenía un plan, una estrategia, una solución comprada con dinero para resolver la crisis que enfrentaba. La doctora Ramírez, una mujer de mediana edad, con manos firmes y mirada compasiva, se acercó a Federico durante las primeras horas de la mañana para darle un reporte detallado sobre el estado de ambos pacientes. Pero sus palabras se mezclaban en la mente confusa de Federico con recuerdos fragmentados de Karina limpiando silenciosamente su oficina,
preparando el desayuno de Benjamín, organizando la casa con una eficiencia discreta que él había dado por sentada durante tanto tiempo. Benjamín se recuperaría completamente, le aseguró la doctora, pero necesitaría observación durante las próximas 24 horas para asegurarse de que no hubiera complicaciones respiratorias, mientras que Karina requeriría varias semanas de tratamiento para las quemaduras y posiblemente cirugía reconstructiva para algunas de las áreas más afectadas de su espalda. Cada palabra de la doctora era como una gota de ácido cayendo sobre la conciencia de Federico, porque entendía que las cicatrices físicas de Karina serían permanentes, marcas indelebles de un heroísmo que él nunca había reconocido y que ahora se manifestaba en su piel como un testimonio eterno de su propia ceguera. Federico preguntó por los costos del tratamiento con una voz ronca que no reconocía como suya, y cuando la doctora mencionó cifras que para él eran insignificantes, pero que sabía que para Karina representarían años de salario, sintió una nueva oleada de vergüenza al darse cuenta de que incluso en este momento estaba pensando en términos monetarios. La doctora lo miró con curiosidad cuando él insistió en que todos los gastos médicos corrieran por su cuenta, no como un favor o una caridad, sino como lo mínimo que podía hacer por alguien que había salvado lo más valioso que tenía en el mundo, aunque él hubiera tardado tanto en darse cuenta de que lo era. Cuando la doctora se alejó para continuar con sus rondas, Federico se quedó nuevamente solo con sus pensamientos. Pero ahora esos pensamientos tenían una claridad dolorosa que cortaba a través de años de autoengaño y justificaciones vacías. El momento en que Benjamín despertó fue como presenciar un milagro pequeño pero perfecto, sus ojos grandes y oscuros abriéndose lentamente mientras buscaba orientarse en el entorno extraño del hospital. Y lo primero que preguntó no fue por su padre, sino por Karina, con esa preocupación genuina que solo los niños pueden expresar sin filtros ni cálculos. Federico sintió que su corazón se partía en dos cuando su hijo, con voz ronca por el humo inhalado, le contó cómo Karina había llegado corriendo a su habitación cuando comenzó el incendio, cómo lo había tomado en brazos y lo había protegido con su cuerpo mientras buscaban una salida, cómo le había susurrado palabras tranquilizadoras al oído, incluso cuando las llamas se acercaban peligrosamente a ellos. Benjamín hablaba de Karina con una admiración pura que Federico nunca había escuchado en la voz de su hijo cuando se refería a él, y esa realización fue más devastadora que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado en su carrera como banquero. El niño preguntó una y otra vez si Karina estaba bien, si podía visitarla, si ella sabía que él estaba a salvo, y cada pregunta era como una flecha dirigida directamente al centro de la culpa de Federico, quien se dio cuenta de que su hijo de 5 años tenía una conexión emocional más profunda con la empleada de limpieza que él mismo había logrado establecer en décadas de vida adulta. Cuando Federico le aseguró a Benjamín que Karina se recuperaría y que podrían visitarla pronto, vio algo en los ojos de su hijo que no había visto antes, una especie de alivio mezclado con amor incondicional hacia alguien que había demostrado que su vida valía la pena ser protegida. Federico se quedó sentado junto a la cama de su hijo durante horas, escuchando sus relatos fragmentados de la noche anterior, cada detalle revelando capas de cuidado y atención que Karina había brindado a Benjamín sin que él se diera cuenta, construyendo una relación basada en pequeños gestos cotidianos que Federico había estado demasiado ocupado o distraído para observar. Cuando finalmente se permitió entrar a la habitación donde Karina descansaba, Federico sintió que estaba pisando terreno sagrado,
un espacio donde su dinero y su poder no tenían ningún significado frente a la evidencia física del sacrificio más puro que había presenciado en su vida. Ella dormía profundamente bajo los efectos de los analgésicos, su rostro sereno pero marcado por pequeñas quemaduras que le daban un aspecto frágil y heroico al mismo tiempo, como una guerrera que había librado la batalla más importante de su vida y había emergido victoriosa a pesar de las heridas. Federico se sentó en la silla junto a su cama sin hacer ruido, observando el ritmo constante de su respiración y sintiendo una mezcla compleja de gratitud, admiración y una culpa tan profunda que parecía tener peso físico en su pecho. Las vendas que cubrían sus brazos y parte de su torso eran testimonios silenciosos de cada segundo en que había mantenido su cuerpo entre Benjamín y el fuego, eligiendo conscientemente absorber el dolor para que un niño que ni siquiera era su hijo pudiera vivir sin cicatrices. Federico intentó imaginar qué habría pasado por la mente de Karina en esos momentos cruciales, qué la había impulsado a correr hacia el peligro en lugar de alejarse de él, qué reserva de amor y coraje había encontrado en su interior para realizar un acto tan extraordinario sin pensarlo dos veces. Mientras la observaba dormir, Federico comenzó a entender que había estado viviendo en un mundo donde había confundido el valor con el precio, donde había medido la importancia de las personas por su cuenta bancaria en lugar de por el contenido de su corazón. Y esa comprensión llegó con una claridad tan brutal que lo dejó sin aliento en esa habitación silenciosa donde el verdadero heroísmo descansaba envuelto en vendas y conectado a sueros intravenosos. Karina abrió los ojos 3 días después del incendio y lo primero que vio fue el rostro demacrado de Federico sentado junto a su cama. Un hombre que parecía haber envejecido años en apenas 72 horas, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y una expresión de vulnerabilidad que ella nunca había visto en todos sus años trabajando en la mansión Ávila. Sus primeras palabras no fueron de queja por el dolor que sentía en cada centímetro de su piel quemada, sino una pregunta susurrada sobre el estado de Benjamín. Y cuando Federico le aseguró que el niño estaba completamente a salvo, Karina cerró los ojos nuevamente con una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su rostro magullado como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. Federico había ensayado mentalmente durante días lo que le diría cuando ella despertara. Había preparado discursos sobre gratitud y reconocimiento, pero cuando llegó el momento, todas esas palabras cuidadosamente construidas se desvanecieron y lo único que logró articular fue un gracias quebrado que salió de lo más profundo de su alma destrozada. Karina lo miró con esos ojos oscuros que siempre habían sido amables, pero que ahora parecían contener una sabiduría antigua, como si el fuego hubiera quemado no solo su piel, sino también cualquier pretensión o barrera que pudiera haber existido entre ellos, dejando solo la verdad desnuda de dos seres humanos confrontando la realidad de lo que realmente importa en la vida. Ella intentó incorporarse ligeramente, pero el dolor la hizo hacer una mueca involuntaria que atravesó el corazón de Federico como una daga, porque cada expresión de dolor en el rostro de Karina era un recordatorio de que ella había elegido sufrir para que su hijo no tuviera que hacerlo. Federico se acercó instintivamente para ayudarla a acomodarse mejor en la cama, y cuando sus manos se tocaron brevemente, sintió una conexión humana más profunda que cualquier apretón de manos en las salas de juntas más importantes del país, porque este contacto estaba cargado de significado real, de sacrificio genuino, de amor demostrado a través de acciones en lugar de palabras vacías.
La conversación que siguió fue diferente a cualquier intercambio que hubieran tenido en los años anteriores, despojada de las formalidades artificiales del empleador y empleada, reducida a la esencia de dos personas que habían compartido un momento que había cambiado fundamentalmente la comprensión que tenían de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Karina le contó a Federico, con una voz suave pero firme, cómo había escuchado el detector de humo desde su pequeña habitación en el sótano, y cómo su primer pensamiento no había sido para su propia seguridad, sino para Benjamín, quien dormía en el segundo piso, donde el humo se estaba concentrando más rápidamente. Federico escuchaba cada palabra como si fuera una revelación sagrada, entendiendo por primera vez que mientras él había estado encerrado en su oficina, preocupándose por documentos y contratos, había una persona en su casa que conocía a su hijo mejor que él mismo, que había memorizado sus rutinas, sus miedos, sus necesidades, y que había estado cuidándolo con una dedicación silenciosa que él había dado por sentada durante años. Cuando Karina describió el momento en que había encontrado a Benjamín despierto y asustado en su habitación llena de humo, Federico pudo visualizar la escena con una claridad dolorosa. Su hijo de 5 años, vulnerable y aterrorizado, siendo consolado y protegido por alguien que había elegido arriesgar su vida sin dudarlo ni un segundo. Karina le explicó que no había pensado en las consecuencias cuando se lanzó sobre Benjamín para protegerlo de las llamas, que su cuerpo había reaccionado instintivamente, movido por un amor que no necesitaba explicaciones ni justificaciones, porque era tan natural como respirar. Federico se dio cuenta de que estaba llorando mientras escuchaba su relato. Lágrimas que habían estado contenidas durante décadas de vivir una vida emocionalmente anestesiada. Y no sintió vergüenza por esas lágrimas, porque finalmente estaba experimentando algo real. Algo que no podía comprarse, ni venderse, ni negociarse en ningún mercado del mundo. Benjamín entró a la habitación de Karina como un pequeño huracán de alegría y alivio, corriendo hacia su cama con esa energía recuperada que solo los niños poseen, y el encuentro entre el niño y la mujer que había salvado su vida fue tan emotivo que Federico tuvo que apartarse hacia la ventana para procesar la intensidad de lo que estaba presenciando. Benjamín le contó a Karina todo lo que había hecho durante los días que ella había estado inconsciente, los dibujos que había hecho para ella, las historias que había inventado, las veces que había preguntado por su estado de salud, y cada palabra del niño era una revelación para Federico sobre la profundidad de la relación que existía entre su hijo y esta mujer extraordinaria. Karina escuchaba a Benjamín con una atención total que Federico reconoció como algo que él mismo había sido incapaz de ofrecer a su hijo en años recientes. Demasiado distraído por llamadas telefónicas, reuniones de negocios y la persecución constante de más dinero y más poder, para darse cuenta de que lo más valioso que tenía estaba creciendo frente a él sin su participación real. Cuando Benjamín le mostró a Karina uno de sus dibujos, una imagen colorida de los tres juntos en el jardín de la mansión, Federico sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que su hijo había incluido a Karina en su concepto de familia mucho antes de que él mismo reconociera su importancia. El dibujo era simple pero profundo, mostrando figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol brillante, y Federico entendió que para Benjamín, Karina no era solo la empleada de limpieza, sino una figura maternal que había llenado los vacíos emocionales que él había dejado en la vida de su hijo. Observar la interacción entre Karina y Benjamín fue como recibir una masterclass sobre lo que significaba realmente amar a alguien. La atención completa, la paciencia infinita, la capacidad de encontrar alegría en los momentos más simples. Todas cualidades que Federico había perdido en algún punto de su ascenso hacia el éxito financiero.
Esa tarde, cuando Benjamín se había quedado dormido en una silla junto a la cama de Karina, Federico finalmente encontró el coraje para expresar lo que había estado creciendo en su interior desde la noche del incendio. Pero las palabras que salieron de su boca fueron completamente diferentes a las que había planeado. En lugar de ofrecer dinero o compensaciones materiales, Federico le pidió perdón a Karina por años de invisibilidad, por haberla tratado como parte del mobiliario de su casa, en lugar de reconocerla como la persona extraordinaria que era, por haber sido tan ciego a su bondad, su dedicación y su amor genuino hacia Benjamín. Karina lo escuchó sin interrumpirlo, con esa serenidad que parecía ser parte fundamental de su carácter. Y cuando Federico terminó de hablar, ella le dijo algo que lo desarmaría completamente, que nunca había esperado reconocimiento, porque amar a Benjamín no había sido un trabajo para ella, sino un privilegio, y que ver crecer a ese niño extraordinario había sido la mayor recompensa que podía haber recibido. Federico se dio cuenta de que estaba frente a una forma de amor que no había conocido antes, un amor que no esperaba nada a cambio, que no llevaba cuentas ni mantenía registros de favores, que simplemente existía como una fuerza natural tan constante como la gravedad o el magnetismo. Cuando Karina le dijo que lo único que había deseado siempre era que Benjamín fuera feliz y se sintiera amado, Federico entendió que ella había estado cumpliendo el rol de padre que él había abandonado sin darse cuenta, llenando los espacios emocionales que él había dejado vacíos, mientras perseguía objetivos que ahora le parecían completamente irrelevantes. La conversación se extendió hasta bien entrada la noche. Dos personas que finalmente se veían realmente por primera vez, despojadas de roles sociales y expectativas artificiales, conectando en un nivel humano que Federico había olvidado que existía. Cuando Federico regresó a su mansión parcialmente reconstruida esa noche, caminó por las habitaciones que olían a pintura fresca y materiales nuevos, pero que se sentían más vacías que nunca, porque ahora entendía que una casa no se convierte en hogar por la calidad de sus muebles o el precio de sus obras de arte, sino por la calidad del amor que se vive dentro de sus paredes. Se detuvo en la habitación de Benjamín, donde todo había sido reemplazado después del incendio, pero donde faltaba la presencia de Karina organizando las cosas con ese cuidado meticuloso que él nunca había valorado adecuadamente. Federico se sentó en la cama nueva de su hijo y por primera vez en años realmente pensó en lo que significaba ser padre, no en términos de proveer financieramente o asegurar un futuro económico, sino en términos de estar presente, de conocer los miedos y sueños de Benjamín, de ser la persona a quien su hijo recurriría en momentos de necesidad o alegría. Se dio cuenta de que había estado tan ocupado construyendo un imperio financiero para dejarle a Benjamín que había olvidado construir una relación real con él, y que si no fuera por Karina, su hijo habría crecido en una casa llena de lujos, pero vacía de amor genuino. La ironía era devastadora. Había trabajado incansablemente para darle a Benjamín todo lo que el dinero podía comprar, pero había sido una empleada con un salario mínimo quien le había dado lo único que realmente importaba: amor incondicional, atención constante y la seguridad de saber que alguien lo valoraba por quien era, no por lo que podría llegar a ser o tener. Federico pasó horas esa noche recorriendo la casa y recordando momentos que ahora veía bajo una luz completamente diferente. Karina preparando el desayuno favorito de Benjamín, leyéndole cuentos cuando él estaba ocupado en llamadas de negocios, consolándolo después de pesadillas que Federico ni siquiera sabía que su hijo tenía, siendo la constante amorosa en la vida de Benjamín, mientras él había sido apenas una presencia intermitente y distraída. La madrugada lo encontró en su oficina,
pero esta vez no revisando contratos o planificando inversiones, sino escribiendo una carta que nunca enviaría. Una confesión dirigida a sí mismo sobre el hombre que había sido y el hombre que quería llegar a ser. Escribió sobre la ceguera que lo había mantenido prisionero durante años, sobre la arrogancia que lo había hecho creer que el éxito financiero era sinónimo de éxito como persona, sobre la soledad profunda que había estado negando mientras se rodeaba de lujos materiales que no podían llenar el vacío emocional que había crecido en su interior. Federico escribió sobre Karina con una admiración que nunca había sentido por ninguna de las personas poderosas que frecuentaba en su círculo social, porque ella poseía algo que ningún dinero podía comprar: la capacidad de amar sin condiciones, de sacrificarse sin esperar recompensa, de encontrar propósito y alegría en el simple acto de cuidar a otro ser humano. Mientras escribía, Federico se dio cuenta de que el incendio había quemado más que su casa. Había incinerado las ilusiones que había mantenido sobre sí mismo, sobre lo que constituía una vida exitosa, sobre lo que realmente importaba cuando todo lo superficial se desvanecía en humo y cenizas. La carta se convirtió en una promesa, no solo para Karina y Benjamín, sino para sí mismo, que usaría esta segunda oportunidad que la vida le había dado para convertirse en el padre que Benjamín merecía y en el hombre que Karina había visto potencial de ser, incluso cuando él mismo no podía verlo. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas de su oficina, Federico dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio, no como un documento que alguien más leería algún día, sino como un recordatorio constante de la transformación que había comenzado en una noche de fuego y que continuaría durante el resto de su vida. Los días que siguieron al despertar de Karina se convirtieron en una revelación constante para Federico, quien descubrió que conocer realmente a una persona era un proceso completamente diferente a los análisis superficiales que había hecho durante años sobre socios comerciales y competidores financieros. Cada conversación con Karina en el hospital le revelaba capas de profundidad, sabiduría y fortaleza que habían estado ocultas bajo la superficie de su rol como empleada doméstica. Y Federico comenzó a entender que había estado viviendo en una casa habitada por una mujer extraordinaria sin haberse dado cuenta nunca de su presencia real. Karina le contó sobre su infancia en un pueblo pequeño de Antioquia, donde había aprendido que la riqueza verdadera se medía en la calidad de las relaciones humanas y en la capacidad de encontrar alegría en los momentos más simples, lecciones que había llevado consigo a Medellín cuando llegó buscando oportunidades para enviar dinero a su madre enferma. Federico escuchaba estos relatos con una fascinación creciente, dándose cuenta de que mientras él había heredado privilegios y oportunidades que había dado por sentados, Karina había construido su carácter a través de desafíos que habrían quebrado a personas menos resilientes. Ella hablaba de su trabajo no como una carga, sino como una oportunidad de servir, de hacer una diferencia en la vida de las personas, y esa perspectiva era tan ajena a la mentalidad de Federico que al principio le costó comprenderla, pero gradualmente comenzó a ver la belleza de una filosofía de vida basada en la contribución, en lugar de la acumulación. Cuando Karina describía los pequeños momentos de alegría que había encontrado cuidando a Benjamín, viendo sus primeros pasos, escuchando sus primeras palabras, consolándolo durante enfermedades menores, Federico se dio cuenta de que ella había sido testigo de la infancia de su hijo de una manera que él mismo nunca había experimentado. La ironía era dolorosa pero iluminadora. Había estado tan ocupado trabajando para asegurar el futuro de Benjamín que se había perdido completamente su presente,
delegando los momentos más preciosos de la paternidad a alguien que los había valorado más que él mismo. Durante una de sus visitas al hospital, Federico llevó a Benjamín a pasar la tarde con Karina, y observar su interacción fue como recibir una masterclass sobre conexión humana auténtica que ninguna escuela de negocios había podido enseñarle. Karina y Benjamín tenían rituales pequeños pero significativos. Ella le hacía preguntas específicas sobre sus sueños de la noche anterior. Él le contaba historias inventadas sobre aventuras imaginarias, y ambos se reían con una facilidad que Federico envidiaba porque reconocía que él había perdido esa capacidad de alegría espontánea en algún punto de su ascenso hacia el éxito financiero. Benjamín le mostró a Karina un libro que había estado leyendo, y Federico se sorprendió al descubrir que su hijo había desarrollado un amor por la lectura que él desconocía completamente. Un interés que Karina había cultivado durante meses leyéndole cuentos antes de dormir y llevándolo a la biblioteca pública los sábados por la mañana. Federico se dio cuenta de que había estado viviendo con un extraño que resultó ser su propio hijo, un niño brillante y curioso cuya personalidad se había desarrollado bajo la influencia amorosa de Karina, mientras él había estado ausente física y emocionalmente. Cuando Benjamín le pidió a Karina que le contara nuevamente la historia de la princesa valiente que salvaba al reino con su bondad, en lugar de con una espada, Federico entendió que ella había estado enseñándole a su hijo valores que él mismo había olvidado. Que la verdadera fortaleza venía de la compasión, que el heroísmo se manifestaba en actos de servicio, que la riqueza real se encontraba en la capacidad de amar y ser amado. Observar a Karina interactuar con Benjamín era como ver un espejo que reflejaba todo lo que Federico había fallado en